Compartimos el Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario en el año B. El texto es Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerles pregunta. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿De qué hablaban por el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. El domingo pasado vimos cómo la relación entre Jesús y sus apóstoles se tensaba y entraba en conflicto. El motivo es la imagen sobre el Mesías que cada uno de ellos lleva en su corazón. Mientras los apóstoles sueñan un Mesías glorioso, triunfante, poderoso, Jesús habla de su propia muerte. ¿Cómo seguir a un líder que se predispone a un fracaso tan rotundo? En el Evangelio de hoy se nos cuenta que Jesús volvió a Cafarnaúm junto con sus discípulos atravesando la Galilea. En el camino, Jesús intenta ayudarlos a comprender que el reino de Dios no puede construirse con los criterios de los reinos humanos, imponiendo su poder con la fuerza de sus ejércitos, construyendo su riqueza en base al sufrimiento del pueblo. El reino de Dios es el reino de paz, de amor, de justicia, comenzando por los últimos, los despreciados, los que el mundo tiene por nada. Esto exige un cambio total de pensamiento y de corazón, especialmente en nuestro modo de entender el poder, que como sabemos tiene la capacidad de corromper lo santo y de canonizar lo enfermo. El poder es un instinto invencible en los animales y es una pulsión poderosa en los seres humanos. Cada uno de nosotros en distinta medida quiere prevalecer, dominar, tener razón, ser obedecidos, determinar comportamientos, ser más que otros. Sigmund Freud dice que no podemos renunciar a esta pulsión que tan frecuentemente nos pone en conflicto con los demás, especialmente con los vínculos más cercanos. Sin embargo, sí podemos cambiar de signo, es decir, elevar esta pulsión a una esfera superior al puro egocentrismo. El poder se vuelve alocéntrico cuando es vivido como un servicio auténtico y desinteresado a los hermanos. Pero volvamos al Evangelio. Mientras Jesús habla de su muerte, los apóstoles callan, no entienden y temen preguntar. No es que tengan miedo de la reacción de Jesús, nos retará como a Pedro. Ellos no quieren preguntar porque no quieren aceptar la propuesta de Jesús. La cruz no entra dentro de sus planes. De hecho, ellos van en el camino hablando entre ellos en secreto sin que Jesús escuche. ¿Y de qué hablan? De quién es el más grande de ellos. Es decir, ¿quién va a tener más poder dentro del reino de Jesús? Hay temas que Jesús no abordó directamente. Sobre estos temas es posible discutir, debatir, incluso tener opiniones totalmente opuestas. Pero sobre el tema de la jerarquía, el ejercicio del poder,
la búsqueda de los honores, la reverencia y el servilismo, los títulos honoríficos, las clases sociales, Jesús intervino en muchos momentos, incluso de modo explícito, como en el Evangelio de hoy. El que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Es curioso. Jesús no dice que no hay que aspirar a ser los primeros, pero cambia el modo de lograrlo, lo invierte. Mientras que los reyes buscan ser servidos como modo de demostrar su poder absoluto, Jesús propone a sus apóstoles ser los primeros en ponerse al servicio de todos, especialmente de los marginados, de los últimos. Luego, tomando a un niño, lo pone en medio de ellos y abrazándolo, les dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Ya Jesús en otro momento nos había dicho que sus discípulos tenemos que ser como niños. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar dispuestos a reaprender, a cambiar nuestras estructuras mentales y las estructuras de nuestro corazón, como un niño pequeño que tiene que aprender todo de nuevo. Pero en este caso, Jesús pone al niño como modelo de aquel que no tiene ningún derecho según la ley israelita. El niño no valía nada a los ojos de los israelitas, no porque no se los quisiera, sino porque no tenían derecho, no tenían poder alguno. Su padre decidía por ellos absolutamente todo, por lo tanto ellos no se preocupaban por el poder, no se ponían en esta lucha frenética y fratricida por el poder. La comunidad cristiana tiene que recibir a los que el mundo tiene por nada como si recibiera a Jesús mismo, porque Él se identifica con ellos, sus pequeños hermanos. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste. Y Él tiene como hecho a sí mismo todo lo que hagamos o dejemos de hacer por sus pequeños hermanos, por aquellos que no valen nada para la sociedad. Hoy Jesús pone delante nuestro dos caminos. Nosotros tenemos que elegir desde nuestra libertad. Estos caminos representan dos modos diferentes de vivir el poder. Y recordemos que todos, en distintas medidas, tenemos nuestra pequeña cuota de poder. Yo tengo poder de hacer que mis plantas se sequen si no las riego ni las cuido. Un camino representa el modo propio del mundo antievangélico. En este caso, el poder es entendido como poder dominar, subyugar, prevalecer, hacerse servir, opacar a otros, lastimar, ignorar a los demás. Este modo de ejercer el poder trae como consecuencia dolor, tristeza, muerte en los demás y también en nosotros mismos. El otro camino es el modo propio de Jesús. Es el poder servir con alegría, poder perdonar de corazón, poder levantarse y recomenzar, poder soñar cielos nuevos y tierra nueva, poder amar hasta dar la vida. Esta forma de ejercer el poder produce en nosotros una alegría que nada ni nadie nos podrá quitar. Este es el poder auténtico que Dios da a los seres humanos. Todo lo demás es autoengaño y es orgullo del ego. Que el Señor nos libere de la tiranía de nuestro propio yo y nos dé oídos nuevos para escuchar la recomendación sabia de San Pablo. No hagan nada por rivalidad o orgullo, sino con humildad, y que cada uno tenga a los demás como superiores a sí mismo. Entonces seremos grandes, verdaderamente grandes a los ojos de Dios, que es lo único que verdaderamente importa.
Que tengas una hermosa semana.